Gracias a todos, gracias por estar aquí en este examen y estamos reunidos para presenciar el examen para acreditar la experiencia recepcional de la estudiante María José Hernández Molino con su tema predicción de efectos de software mediante enfoques bayesianos. El jurado está conformado por un servidor, el doctor Jesús García como presidente, la maestra en inteligencia artificial, José Orani Barrientos Martínez como secretaria y como vocal está y sinodal el maestro Juan Carlos Pérez Arriaga. Entonces, María José, tendrás aproximadamente unos 20 minutos para exponer tu tema. Posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas por cada uno de los miembros del jurado y posteriormente les pediremos a todos que abandonen el salón para que el jurado pueda deliberar y les diremos cuándo van a pasar para poder anunciar el resultado del juicio de la demanda. Entonces, Majo, si nos prestan todos, vamos por acá. Adelante, Antes que nada, todos, gracias por estar aquí. Vamos a empezar con la presentación. El título de mi tesis es Predicción de efectos de software mediante enfoques bayesianos. Como directores están el doctor Juan Sánchez García, la maestra Rosy Orani Barrientos Martínez y como sinodal el maestro Juan Carlos Pérez Arriaga. En la agenda tenemos introducción, definición del problema, objetivos, justificación, hipótesis, resumen de la revisión sistemática de la literatura, método, resultados, conclusiones y finalmente trabajo futuro. Para comenzar, es importante saber que la ingeniería de software es la aplicación de enfoques sistemáticos, disciplinados y cuantificables al desarrollo, operación y mantenimiento de software, que tiene como objetivo la creación de software confiable y de calidad, es decir, sin defectos. Actualmente se puede decir que encontrar software totalmente libre de defectos es imposible. Aun cuando existe un proceso cuidadoso durante el desarrollo de software, es difícil escapar de los defectos, pues la mayoría de las veces estos se encuentran ocultos. Un defecto es una imperfección en el funcionamiento del producto, donde el producto no hace lo que se especifica en los requerimientos ni en las necesidades planteadas. De hecho, un defecto va más allá de un error o de una falla, ya que realmente se encuentra durante todo el proceso de desarrollo de software y en los artefactos que éste genera. Bueno, dicho lo anterior, los defectos se pueden inyectar en diferentes etapas del ciclo de vida del desarrollo de software y no solo en la fase de construcción. La existencia de defectos de software ha sido un gran inconveniente y un reto dentro del desarrollo y mantenimiento de software. Ante este impacto negativo que causa el detectar defectos de software en una de las últimas fases del desarrollo del software, surge el área de predicción de defectos de software, en el cual es creado un modelo de predicción para predecir defectos futuros basados en datos históricos. Aquí es donde la ingeniería de software y la inteligencia artificial se unen. La inteligencia artificial apoya la ingeniería de software por medio de algoritmos de clasificación para poder predecir defectos de software en etapas tempranas. La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haremos nosotros mismos. Dentro de la inteligencia artificial existe un concepto importante que es aprendizaje máquina, o también conocido como machine learning, que es una disciplina que a través de algoritmos dota a las computadoras de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y de lograr predicciones. El aprendizaje máquina se divide en dos categorías, que son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado es cuando se cuenta con un aprendizaje previo basado en un sistema de etiquetas asociadas a datos que les permiten tomar decisiones o realizar predicciones. Y el aprendizaje no supervisado es cuando no se cuenta con un conocimiento previo y estos se enfrentan al caos de datos que existan y con el objetivo de encontrar patrones que les permiten categorizar. Un modelo predictivo es un proceso matemático utilizado para predecir eventos o resultados futuros mediante el análisis de patrones en un conjunto de datos.
Y un algoritmo de clasificación es una técnica de aprendizaje supervisado que se utiliza para identificar la categoría de nuevas observaciones basadas en datos de entrenamiento. Durante la clasificación, un programa aprende el conjunto de datos o observaciones dados y luego clasifica la nueva observación en varias clases o grupos. Bueno, con base en el estudio realizado por Hamuri en el artículo Software Prediction using Machine Learning, donde hablan de algunos algoritmos de clasificación, se considera que existen otras alternativas que pueden dar mejores resultados salvando la predicción de defectos de software, como lo son los algoritmos basados en números cartesianos. Al realizar la revisión sistemática de la literatura, se identificó que los resultados que han arrojado los algoritmos para la predicción de defectos no logran alcanzar el 100% de precisión. Esto afecta a la industria del software debido a que al no existir un clasificador que prediga de manera exacta en etapas tempranas los defectos, el desarrollo del software se retrasa por el tiempo que se destina a la corrección de defectos, los costos aumentan y afecta la calidad del software. En consecuencia, es necesario encontrar algoritmos que mejoren este porcentaje de precisión de defectos de software y en etapas tempranas del desarrollo del software. Como objetivos, tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. Como objetivo general es evaluar distintos algoritmos de clasificación basados en enfoques bayesianos, haciendo uso de Weka para encontrar clasificadores con mayor precisión de predicción de defectos de software en etapas tempranas del desarrollo del software. Y tenemos 5 objetivos específicos, que es identificar algoritmos bayesianos utilizados en la predicción de defectos de software mediante una revisión de la literatura, seleccionar datasets que reporten defectos de software para la evaluación de los clasificadores seleccionados, validar un diseño experimental para la evaluación de los algoritmos, evaluar la experimentación con los diferentes clasificadores y, por último, analizar e interpretar los resultados. Como he mencionado anteriormente, los defectos de un sistema pueden presentarse en diferentes fases de desarrollo del software. Por lo tanto, si los defectos de software se detectan en una de las últimas fases del desarrollo, el costo de corrección normalmente es más elevado. Esto nos lleva a la importancia de detectar defectos del software en etapas tempranas para contribuir a la confiabilidad, a la eficiencia y calidad del software a un costo razonable. Mejorar la predicción de defectos de software, a su vez, es mejorar el rendimiento de los desarrolladores, disminuir los tiempos de prueba y beneficiar a los administradores de proyectos en términos de utilización de recursos de una forma más eficaz. Ahora, la hipótesis es que los algoritmos de clasificación basados en el teorema de Bayes cuentan con mejores resultados que los algoritmos basados en árboles de decisión. En la revisión sistemática de la literatura encontramos en total 38 estudios primarios. Dentro de esos 38 estudios primarios encontramos dos enfoques usados para la predicción de defectos de software. Entre los más usados son los árboles de decisión, y la desarrollo vectorial. Encontramos también 26 algoritmos de clasificación, donde los 5 más usados son Random Forest, Naive Bayes, J48, Sequential Minimal Optimization y Multivariate Perception. También encontramos que existen 20 atributos usados para la predicción de defectos de software, de acuerdo con los datos obtenidos de Promise. 4 son atributos de McCabe y 16 de Cluster. Dentro de los porcentajes de precisión más altos, en primer lugar está Naive Bayes, en segundo lugar Random Forest y en tercero J48. Y las métricas más usadas para la predicción de defectos de software son Accuracy, Recall y Error. Ahora, las métricas McCabe que mencionaba anteriormente son la complejidad ciclomática, la complejidad esencial, la complejidad del diseño y las líneas de código. Y las métricas Cluster se dividen en métricas base, líneas de código y métricas derivadas. Las métricas base son el número de operadores únicos, el número de operandos únicos, el total de ocurrencias de operadores, el total de ocurrencias de operandos y la longitud. En líneas de código son el conteo de líneas, el conteo de líneas de comentarios, el conteo de líneas en blanco. Y las métricas derivadas son el volumen de la interminación mínima, la longitud del programa, la dificultad, la inteligencia, el esfuerzo para
tienen tiempo para el experimento real. El método que se siguió para llevar a cabo este trabajo es el siguiente. Como primer paso fue la selección de los algoritmos, donde seleccionamos Horas, J48, K2, TAN y Klein. Hemos seleccionado los algoritmos, seleccionamos la base de datos del repositorio Promise. A estas bases de datos hicimos un procesamiento y verificamos que no hubiera datos faltantes, que los datos fueran consistentes y también verificamos su formato. Después seleccionamos la técnica estadística para la retención de datos y los entrenamientos, donde hicimos cross validation con un valor de 10 volts y repetimos el experimento 10 veces para tener mayor certeza de los resultados. Una vez que seleccionamos los algoritmos, la base de datos y la técnica estadística, hicimos uso de Weka para realizar la experimentación. Cuando hicimos los experimentos y obtuvimos los resultados, hicimos un análisis de estos resultados, donde se obtuvieron las medidas de tendencia central de las métricas accuracy, control y measure, y finalmente se seleccionaron los resultados de cada algoritmo donde obtuvieron un mayor porcentaje de clasificación. Para la selección de los algoritmos se tomaron 5 clasificadores, 3 fueron bayesianos. Los 3 bayesianos son Klein, TAN y K2, y 2 centrados en árboles de división, J48 y Random Forest. La selección de clasificadores se basó principalmente en los resultados obtenidos en la revisión sistemática de la literatura. Hill Climbing, TAN y K2 no fueron reportados para la predicción de efectos de software, por lo tanto se decidió seleccionarlos para compararlos con los que obtuvieron mayor porcentaje y mayor precisión. La selección de los datos. Los conjuntos que se utilizaron para realizar la evaluación de los algoritmos seleccionados fueron CM1, KC1 y KTM1 y se tomaron del repositorio Promise. Una de las razones por las que se eligieron estos conjuntos de datos son porque el repositorio Promise es público y es uno de los más usados reportados en la revisión sistemática de la literatura. Además, estos datasets son la mayoría donados por la NASA y se hacen públicos para potenciar modelos predictivos, repetibles, verificables, ejecutables y mejorables dentro de ingeniería. Una vez obtenidos estos datasets, nos dimos cuenta que en cada dataset nos daban la distribución clase de cada uno, donde nos dimos cuenta que no había un balanceo en esta distribución, dado que para CM1 de un número de instancias de 498, el 90.16 se describía como falso y el 9.83 como verdadero. Para JM1 de 1885 el número de instancias, 19.35 se describía como false y el 80.65 como true. Para KC1 de 2109 instancias, 15.45 se distribuía en false y el 84.54 como true. Para la evaluación de los modelos, se ejecutó cada algoritmo con cada dataset dentro de la herramienta de Weka. Weka es una colección de algoritmos de aprendizaje automático para tareas de minería de datos que contiene herramientas para la recuperación de datos, clasificación, regresión, agrupación en clústeres, minería de reglas, asociación y visualización. Antes de pasar a los resultados, es importante saber de qué va qué son los algoritmos de clasificación basada en Bayes. Por lo tanto, el teorema de Bayes fue desarrollado por Thomas Bayes para determinar la probabilidad que posee un suceso comparado con la probabilidad de otros sucesos familiares. Esto permite conocer la probabilidad condicional de un evento o suceso determinado como A dado B. Ahora, las redes bayesianas son un modelo basado en un grafo acíclico dirigido que representa un conjunto de variables y sus dependencias a través de probabilidades condicionales. Dado este modelo, se puede realizar inferencia bayesiana, es decir, estimar la probabilidad a posteriori de las variables no conocidas con base en las variables conocidas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una red bayesiana, donde tenemos los elementos oscilador, lluvia y hierba húmeda. El evento hierba húmeda tiene como padres al rociador y la lluvia. Normalmente es lógico pensar
que la hierba va a estar húmeda, si ha llovido o si el rociador se ha activado. También existe una dependencia entre los eventos rociador y que haya llovido. La probabilidad conjunta de los tres eventos, es decir, de que el rociador esté activado, de que haya llovido o que la hierba esté húmeda, es el producto de la probabilidad condicional de cada nodo dado su padre. Ahora, TAN es un algoritmo que crea una red bayesiana, la cual consiste en construir un árbol de dependencias entre las variables a predecir y que a su vez son hijos de la variable clase. La probabilidad de estas variables se calculará aplicando el teorema de Bayes a partir de la probabilidad condicional de la variable clase. Aquí se muestra un ejemplo de cómo se crea, cómo TAN crea una red bayesiana, donde la variable clase no tiene padres y las variables de entrada tienen como padre a la variable clase y como máximo a otro de la variable de entrada. Heap Planning es un algoritmo de optimización que comienza con una red bayesiana generada aleatoriamente, donde para cada nodo el algoritmo suma o resta relaciones aleatoriamente, calculando a partir de la probabilidad de la variable clase, la probabilidad de los nodos que conforman esta red. Para K2 es un algoritmo que comienza con la red más simple posible, es decir, una red sin arcos, y asume que los nodos están ordenados. K2 añade a su conjunto de padres el nodo de la menor probabilidad que comienza un aumento de la calidad correspondiente a la calidad de la medida elegida en el proceso de clasificación. Esta red, este proceso continúa hasta que ya no se alcanza, ya no aumenta la calidad, o se crea una red. Para las métricas de evaluación de modelos, tenemos que el rendimiento de un modelo de clasificación se evalúa normalmente en la función de la matriz de confusión. La matriz de confusión obtiene los valores de true positive, false positive, false negative y true negative, que se usan para calcular las medidas, las métricas que son accuracy, recall y measure. Como pueden ver, en la parte de abajo están las fórmulas de cómo cada métrica se calcula. Ahora, vamos con los resultados. Después de haber realizado los experimentos en hueca, obtuvimos 100 resultados por cada experimento, es decir, el primer experimento fue con accuracy y el dataset CM1, donde para cada dos se obtuvieron 100 resultados. De esos 100 resultados obtuvimos el resultado mayor, que es 983, para Heap Planning 91.83, TAN 92, 48.94 y Random Forest 94. También obtuvimos las medidas de tendencia central. En este caso se lo pongo de la definición estándar. Como podemos ver, en la parte izquierda donde tenemos la tabla, Random Forest y J48 tienen los resultados más altos en comparación a los algoritmos bayesianos presentados en TAN. Y del lado derecho tenemos un blogspot de la versión de la accuracy en el dataset C1, donde TAN obtiene una desviación estándar mayor, es decir, que hay mayor variabilidad de sus resultados en comparación de Heap Planning para dos. Ahora, para accuracy, con el dataset de la M1, que es el experimento, podemos ver que Random Forest nuevamente obtiene el mayor valor en comparación a los demás clasificadores, y TAN nuevamente tiene una mayor variabilidad de sus resultados, por lo tanto, mayor. Para accuracy, en el dataset C1, nuevamente Random Forest obtiene el mayor resultado en cuanto a accuracy, y esta vez TAN y Heap Planning obtienen una mayor variabilidad de sus resultados, por lo tanto, las que se crearon en una pequeña tabla. Para Measure, con el dataset CM1,
Aquí nuevamente Randall Forest en 448 obtienen mayores resultados en los varios algoritmos bayesianos y la variación de la métrica para tan nuevamente los resultados son variados y para cada dos planning pues la descripción estándar es menor. Ahora así como para accuracy se indicaron los resultados también para el measure, donde no varían tanto los resultados entre los algoritmos, pero Randall Forest y por son los más altos. De igual manera, tiene una desviación estándar mayor en comparación a los de planning. Y para el measure y el dataset KC1, nuevamente Randall Forest y 48 tienen resultados mayores en comparación a los algoritmos bayesianos y obtienen nuevamente una mayor variabilidad de los resultados en comparación a los de planning. Y para recall tiene dataset C1, aquí cada dos que tienen mayores resultados en comparación a Randall Forest, pero la distribución estándar de TAN es mayor en comparación a cada dos. Lo mismo para el dataset J1, que también es alcohol, cada dos tienen resultados mayores y la identificación estándar de los tres, pues hay mucha variabilidad de los resultados, por lo tanto tenemos que se crea una caja en los tres. Y para los resultados del recall en el dataset KC1, cada dos planning obtienen resultados mayores en comparación a TAN, J48 y Randall Forest, donde Team Planning y TAN cuentan con una variación estándar mayor a cada dos resultados, de hecho no tienen una variación estándar. Como conclusiones, este trabajo contribuyó a la calidad del software, específicamente en el área de predicción de efectos de software. En este trabajo se propuso la predicción de efectos de software basados en datos históricos de proyectos de software que registraron métricas de McCabe y de Hester, utilizando algoritmos de clasificación basados en la distribución de redes bayesianas. Se evaluaron y compararon 3 algoritmos de clasificación basados en redes bayesianas y 2 algoritmos basados en árboles de decisión con el objetivo de mejorar los resultados de predicción de efectos de software. En este trabajo se demostró que la inteligencia artificial puede contribuir a diferentes áreas de la ingeniería de software, como el área de predicción de efectos de software. Y finalmente se llegó a la conclusión de que la hipótesis que es rechazada, luego de comparar los resultados entre los algoritmos, donde los algoritmos basados en redes bayesianas quedan por debajo de los algoritmos enfocados en árboles de decisión, como J48, y enfocados como Randall Forest. Por lo tanto, se concluye que los algoritmos basados en varios no obtienen mejores resultados en la predicción de efectos de software que los algoritmos enfocados en la interacción. Como trabajo futuro, realizar este experimento utilizando datos de datos diferenciados, utilizando datos de distribución diferenciada, donde se incluyen los resultados de las interacciones de los algoritmos, creación de un pipeline para el proceso de recursos de bibliotecas de proyectos que pertenecen a la comunidad de estadística matemática. Nos dimos cuenta de esto, ya que tuvimos que acceder a datos que no pertenecen a la facultad, teniendo aquí proyectos de los cuales podemos registrar las métricas usadas para este tipo de experimentos. Y por último, replicar este trabajo, ahora evaluando algoritmos ensamblados como AdaBoost, LegiBoost y Bali, ya que como se observó en los resultados, Randall Forest, siendo ensamblado, obtuvo los mejores resultados en cuanto a la predicción de efectos de software. Eso es todo por mi parte. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, María José. Gracias. Yo primero. Bueno, gracias María José por tu presentación y comenzaremos con la sesión de preguntas, empezando por el maestro Juan Carlos. Sí, gracias, María José. Bueno, antes que
incluso que se generó en la NASA, ¿no? Primera pregunta, ¿qué características tienen los proyectos que dieron origen a ese dataset? Pues en sí, de lo que se obtiene de los datasets, como he comentado, son las métricas que son en sí los datos que estamos utilizando para la validación de los algoritmos. Lo que tienen son estas métricas, por ejemplo, las líneas de código de comentarios, las líneas de código las líneas de operadores, son en sí las métricas que tienen los datasets. Sí, eso me queda claro, pero pues tú para obtener esas métricas, se derivan de cierto tipo de proyecto, donde tiene que ver el lenguaje de programación, donde a lo mejor las métricas tienen sentido en función de esas cuestiones muy específicas de los proyectos, ¿no? Me llama la atención que tú mencionas que a partir de todo este trabajo, pues a lo mejor se diseña un pipeline para a partir de proyectos en la facultad se determine cierta información. Pero la pregunta es, ¿qué tanto se parecen los proyectos que tenemos aquí contra los proyectos que dieron origen a ese dataset? Y si de verdad se contribuyen a algo. Pues a ciencia cierta no sé de dónde vienen, por ejemplo, el lenguaje de programación de estos datasets. Me enfoqué más al dataset para experimentar que nos da el Promise, pero por lo mismo, como son proyectos más pequeños aquí dentro de la facultad, no quiere decir que no podamos sacar métricas, como las que mencionaba, entonces podríamos ir registrando esas mismas métricas. Sí puede que no haya tanta relación o no sean comparados a los los datasets de la NASA, pero pues los podemos utilizar para ver cómo funciona, o sea, ir registrando nuestras propias métricas. Por ejemplo, una métrica en función de lo que comentaste de líneas de código, ¿es lo mismo o digamos que serviría o aportaría lo mismo si es de un proyecto escrito en C, por ejemplo, que los proyectos de la NASA, muchos de ellos son escritos en C por ciertas especificaciones que hay que cumplir, contra un proyecto escrito en Python? Sí, no sería lo mismo. Aparte del lenguaje, pues no es, el tamaño de los proyectos no son los mismos comparados con los de la NASA, los que tenemos aquí en la facultad. Entonces, considerar estas métricas basadas, por ejemplo, en líneas de código, ¿realmente tiene un aporte? Pues yo diría que sí, o sea, dependiendo del proyecto, no quiere decir que si, aunque el proyecto sea más pequeño, lo puedo optimizar, o sea, puedo hacer que su complejidad sea menor, sin importar el tamaño del... ¿La complejidad está ligada a líneas de código? No, a la lógica. Pero sí, me refiero a que si la lógica, por ejemplo, de la NASA es mayor en relación a los que tenemos aquí en la facultad, podemos, o sea, dentro de nuestro alcance o de lo que podemos mejorar en cuanto a la complejidad, podríamos optimizar ese resultado. Ok, de ahí mi pregunta inicial de la característica de los proyectos, porque sí es importante saber, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se obtuvo la información? Ahora, me llamó la atención varias cosas que dijiste al final de tu discurso. Por ejemplo, que tu trabajo contribuyó a la calidad del software. ¿Puedes ponerlo? Porque es una en la penúltima, en las conclusiones. Ajá. Dice, este trabajo contribuyó a la calidad del software, específicamente en el área de predicción de defectos. Esa es una afirmación. ¿Vale? Ve a la siguiente. Ajá. Y dice, en este trabajo se demostró que la inteligencia artificial puede contribuir a diferentes áreas de la ingeniería de software, como el área de predicción de defectos. Y eso, ¿no contradice un poco lo que pusiste en la anterior? Sí. ¿Cuál es la buena? La anterior, sí contribuye a la calidad del software. ¿Cómo? Pues nos basamos principalmente en mejorar el área de predicción de defectos de software y en mejorar esta área de predicción de defectos de software. A su vez estamos mejorando a la calidad de software.
donde al encontrar defectos en etapas tempranas, nos ahorramos el encontrar los defectos en el desarrollo, y esto contribuye, como decía, contribuye a los administradores de proyectos, a los costos, también al tiempo de los desarrolladores. Yo soy administrador de proyectos y vi tu trabajo y me vendiste la idea, porque tengo un caos en mis proyectos, ¿no? Te contrato para que mejores la calidad con este trabajo. ¿Lo vas a lograr? No, o sea, no los estaban diciendo directamente, sino que estamos aportando a la investigación de clasificadores que nos ayuden a predecir de una mejor manera los defectos. Pero eso es distinto a eso, ¿no? Una cosa es que aportes al área que mencionaste y otra cosa es que digas, que afirmes que el trabajo contribuyó a la calidad del software. Porque insisto, o sea, si te contrato, digo, Sí, no es como... me vendiste esta idea, ahora quiero verlo, ¿no? Y me vas a decir, no, es que todavía no. Sí, sí. Eso es una cuestión futura, ¿no? O sea, es como esa contradicción. Sí. Bien, ahora, también mencionaste, y lo volviste a mencionar ahora, que un administrador de proyectos, digamos que es uno de los actores beneficiarios con este trabajo, ¿no? De hecho, lo tienes también en la justificación de reflexión. Ahí, ¿no? Dice, justificación, mejora el rendimiento de los desarrolladores, disminuye tiempos de prueba y beneficia a los administradores de proyectos en términos de asignación de recursos en matemáticas, ¿no? Con los resultados que obtuviste, con la hipótesis rechazada del trabajo, ¿cómo se cumple esto? ¿Cómo se puede cumplir? Siento que todo vuelve al que, bueno, no nos está beneficiando quizá directamente, pero el hecho de que estemos contribuyendo a la investigación de algoritmos de clasificación que mejoren el porcentaje de precisión de los efectos de software, nos lleva a que podamos encontrarlo en algún momento y para mejorar el rendimiento de los desarrolladores, disminuir los tiempos de prueba y beneficiar a los administradores. Ok, y finalmente, este trabajo para ti supongo que representa un reto al involucrarte en un área que a lo mejor no se vio de lleno en la carrera, ¿no? Se tocan algunas cosas. En términos de aprendizaje, ¿qué te llevas tú de este proyecto? Bueno, sí, de hecho sí fue un reto, involucramos más en inteligencia artificial y de hecho igual con un poco de probabilidad, porque también lo tuve que ver. Muchas gracias, Norma, por tu presentación. Bueno, un par de preguntitas. Cuando nos hablas de que detectar defectos de software en etapas tempranas, ¿a qué te refieres con esas etapas tempranas? ¿Son cuáles serían las etapas deseables en las que se deberían detectar o no sé por qué sí? Pues, digo, si se pudieran detectar desde el análisis o desde los requisitos, estaría súper bien, o al momento de estar diseñando, esas serían principalmente una de las fases ideales en las que se pudieran detectar los efectos de software para que no se encuentre ya al momento en la construcción o incluso ya en el momento de desplegar, ¿no? Porque al detectarlos en una de las últimas fases, pues será mucho trabajo volver a regresar. Entonces, si los detectamos desde el análisis o desde los requisitos, sería beneficiaría más. Pero, por ejemplo, justo ahorita que el maestro Carlos te preguntaba de las características de los proyectos, por ejemplo, aquí ya interviene líneas de código, intervienen muchas cosas que no están en esas etapas. O sea, de eso todavía no lo tienes, ¿es cierto? O sea, porque apenas estás haciendo. O sea, ¿serviría entonces? Es cierto. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? En construcción y en la fase de pruebas, en esas etapas de detectar los efectos. Ok. Y justo tomando la pregunta que te hacía el maestro Juan Carlos con respecto a las características de los proyectos,
si por ejemplo ustedes, bueno, aquí en la FEIESE tuviera ya sus bases de datos de aquí, ¿crees que el funcionamiento sería más o menos el mismo? O sea, los resultados serían más o menos los mismos que los que tuviste. No creo, por el tamaño de los proyectos. Ajá. Y igual por la distribución de los datasets, la mayoría de estos. O sea, ¿realmente crees que los resultados dependen de los datos? Pues, Los resultados que obtengas van a depender de los datos que tú tengas, ¿correcto? sí. Perfecto. Bueno, Juan, ya la parte que tengo que, creo que revolví, pero bueno, no importa. Cuando nos platicabas de tu metodología y de las bases de datos que utilizaste, ¿verdad? No mencionaste si utilizaste datos de prueba y entrenamiento y cómo particionaste la base de datos. ¿Usaste toda tu base de datos, la metiste al modelo y con esa misma probaste? ¿Cómo hiciste? Si nos podrías platicar esa parte. Sí. De la técnica estadística para la gestión de datos y entrenamientos, como ya he dicho, hicimos la técnica cross validation, donde el valor de K que le dimos a los false fue de 10 y repetimos el experimento 10 veces. Elegimos estos 10 false y 10 repeticiones, ya que en la revisión sistemática de la literatura la mayoría de los trabajos lo hacían de esta manera, entonces quisimos aplicar de la misma manera como ellos lo hacían para hacer nuestras evaluaciones. Entonces, de esos 10 false, de nuestro dataset tomamos 10 false como datos de entrenamiento para la evaluación de los algoritmos. Ok, creo que por eso te fue el dato que Hueca sí hace también una división por ahí, que la que tiene por default es que lo divide 70 y 30, la base de datos. O sea, agarra un 70% de tus ejemplos para construir el modelo y el 30% restante lo usa para hacer las pruebas y poder obtener ese porcentaje de precisión de clasificación integral. Bueno, en las gráficas que nos mostrabas, ¿a qué crees que se deba que existe más variabilidad o sea, cuando haces las pruebas, las corridas de tus experimentos con los enfoques bayesianos a los de los árboles de decisión? Pues principalmente al enfoque de cada algoritmo. Por ejemplo, los algoritmos bayesianos se basan en la probabilidad, entonces ahí es donde afecta los resultados en cuanto a los árboles de decisión. Es por la naturaleza realmente de los árboles. Bueno, y ya por último, en el trabajo futuro, tú pusiste que uno de los trabajos futuros sería, bueno, hablas de lograr, hablas de datos balanceados. O sea, los datos que tú tenías no estaban balanceados, los datos que tenías no estaban balanceados. No estaban balanceados, como mostré en una de mis tablas, donde mostraba el número de instancias de cada dataset y cómo estaba distribuido cada uno. Pues dejamos así, no estaban balanceados. ¿Pero a qué te refieres con balanceados? En que, por ejemplo, en uno de los datasets, el 90% pertenecía a false y el 10% pertenecía a true, ¿no? Entonces, en esa parte deberían estar 50-50 o al menos equilibrados. Ok, perfecto. Y ya la última. ¿Nos podrías platicar los productos que se obtuvieron de este trabajo? Porque no es sencillo lo que hiciste. Entonces, si nos platicas, ¿qué obtuviste de estos, o sea, de tu tema, de tu tesis? Tuviste dos productos. O sea, dos artículos. Dos artículos. Platícanos tu experiencia, porque no fue sencillo. De verdad te felicito. Gracias. Muy buen trabajo, de verdad. Y pero pues sí sería bueno que nos platicaras tu experiencia. Pues tenemos dos artículos, uno para el CONISOC y otro para el MICAE. No, MICAE. Se me olvidó todo ahorita. Bueno, sí, el primero fue con base en los resultados que obtuvimos en la RCL y el segundo ya fue con los resultados que obtuvimos
sí, fue un trabajo duro estar escribiéndolo, sacar los resultados, también escribiendo en inglés todo, también la parte de presentar estos artículos y comenzó nerviosa porque era en inglés y todo eso, sí fue una... Perfecto, Rafa. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Okay. Bueno, pues ahora sí, me toca a mí. Primero quisiera hacer una precisión, que creo que hubo una confusión aquí con las preguntas de los maestros, porque efectivamente tú comentabas que tu trabajo abona en detectar defectos, pero realmente no detectas, más bien predices qué tan propenso es un sistema a tener defectos. Pero, y ahí no la pregunta de la maestra Andy, o sea, ¿en qué etapas los detectas? No es que no los detectas, simplemente estimas qué tanta probabilidad hay de que tenga muchos defectos. Entonces, al principio lo dijiste bien, luego que te centraste un poquito a detectar defectos, pero bueno, eso sería muy difícil, ¿no? Es decir, vas a tener un defecto en requisitos o porque ni siquiera tenemos los históricos, ¿no? Entonces, bueno, era como una precisión antes. Ok, primero igual también te felicito porque nos demuestras en tu exposición que no solamente es utilizar Weka, dar clic, sino también entender qué es lo que está pasando con tus algoritmos, ¿no? Que al principio, cuando metimos tanto el proyecto, me decían, bueno, se va a estudiar como ingeniero de software, no le pongan mucha chamba a los estudiantes, pero la verdad es que tú tomaste el reto de decir, no solamente quiero tener números, quiero saber qué está pasando dentro, por qué obtengo los resultados, y creo que lo demostraste explicando los algoritmos de las redes bayesianas, y bueno, es algo que quisiera resaltar, que estás en la parte de, te llevas no solamente la parte de ingeniería de software, sino también de machine learning, que creo que es un plus y un complemento para tu formación. Entonces, bueno, ahora sí, empiezo con una de las preguntas complementar la pregunta que dijo la maestra Grande, porque también la tenía. En el caso del TAN, es un algoritmo que en general tuvo mayor variabilidad que todos los demás. Es el que más variables tuvo, más resultados diferentes tuvo. Y ya le comentaste a la maestra que fue por la forma en que se empieza a construir una red bayesiana, no siempre es la misma. Yo te preguntaría, ¿el que sea muy variable los resultados de TAN es bueno o malo? ¿Por qué? Pues es malo porque no podemos tener, TAN puede tener un 100% o puede tener un 1% y no nos hace saber realmente cómo está clasificando este algoritmo. Ok, entonces, como decía Juan Carlos, a un administrador de proyectos, si tú le dices que usas TAN, no vas a poder tener una confiabilidad del resultado que obtengas, ¿no? Y pues bueno, también complementar lo que decía la maestra, pues también los resultados variables dependen de los datos que ocupas para entrenar y para probar, ¿no? Pues como decía, si ocupa el 70-30, bueno, esos datos son seleccionados aleatoriamente, a lo mejor seleccionaste unos muy buenos para entrenar y en otra corrida no. Ok, otra pregunta. Ok, ¿por qué dices que Random Forest es un algoritmo ensamblado? Porque hace uso de, bueno, en sí la definición de los ensamblados, lo que hacen los ensamblados son usar dos o más modelos, pero Random Forest aquí está usando árboles de decisión, crear un árbol de decisión, pero a la vez de crear ese árbol de decisión va creando otros árboles de decisión. Entonces, digamos que está usando dos veces árboles de decisión. Dos o más, ¿no? Dos o más. Okay. También me llamó la atención tu última trabajo futuro, comentas que los datos son del balanceo de las clases, ¿no? Que es lo que te preguntaba la maestra, no es que los datos están balanceados, más bien las clases están, el número de los datos asignados a una clase están desbalanceados. Mi pregunta sería, tú propones que a lo mejor un 50-50 daría mejores resultados, y yo te preguntaría, ¿y no podría pasar que realmente la realidad así ocurre, que hay un 80-20 en general? Pues, ¿Qué me podrías decir al respecto? Pues realmente no sabemos, por eso queremos realizar la evaluación nuevamente, pero con esta clase balanceada, así como también
busca replicar el trabajo usando algoritmos ensamblados. Queremos ver ahora qué pasa si esta clase está balanceada. Ok. Y bueno, por último, también te iba a comentar de los artículos, pero bueno, voy a cambiar un poco mi pregunta. ¿Qué sugerencia le darías a tus compañeros del proyecto guiado sobre sus RSLs que tú tuviste la oportunidad de presentar tus resultados de un trabajo de un semestre en el CONISOT y luego, como dices en el ICMAE, pues ya los resultados los presentaste? Pues principalmente yo creo que está todo en la organización y en los tiempos que le den a cada tarea. De igual manera, a veces queremos terminar, por ejemplo, la RSL y ya que lo hemos terminado, que ya hago mi artículo, pero a mí me pasó que en lo que estaba haciendo también mi RSL estaba escribiendo el artículo, entonces como que llevaba dos cosas al mismo tiempo y también me dieron tiempo de publicar estos artículos. Todo está, creo que yo diría, en organización. Okay. Y por último, dices que en el ICMAE presentaste algunos resultados, pero no todos, ¿sí? ¿O sí? Sí, ¿Sí? sí, sí, Ok. Okay. No, era mi pregunta porque si no era para, con tus conclusiones que estás interesando para otro artículo. bueno, mostramos en sí los resultados de la evaluación en WICA, pero ya las conclusiones de la cultura no hicimos tanto. Porque creo que estabas trabajando en un tercer artículo que después ya no estoy mencionando. Ahí está, pues por eso te digo, o sea, hay que retomarlo. Ok, pues bueno, pues muchas gracias María José. Les pedimos a todos que abandonen un momento. La Patricia de la Cruz, siendo las 10 horas del día 28 del mes de octubre del año 2022, reunidos en el Salón de Actos de la Facultad de Estadística e Informática, los integrantes del jurado designados para realizar el examen de la experiencia directiva, experiencia profesional de la María José Hernández Molina, con matrícula 17-22-96, con base en el trabajo titulado Reducción de defectos de software mediante enfoques periciales en la modalidad de tesis presentada en María Carolina, aspirante al título de licenciada en Ingeniería de Software, diciendo como presidente del jurado, doctor Juan Sánchez García, como secretario la educativo integral y flexible de ordenamientos legales de la Universidad Veracruzana, se procede a realizar dicho examen. Una vez interrogado el sustentante por cada uno de los miembros del jurado y recogida la votación, el resultado es el siguiente. Aprobada por unanimidad. Con lo que se da por terminado el acto a las 11 horas del día antes mencionado, levantarlos en la presente acta que firman los señores miembros del jurado.